Seguimos con el curso online con certificado de 20 horas de formación sobre vehículos híbridos y eléctricos, manipulación segura para gruistas y desguaces. Este es el vídeo 4 que será privado y trata sobre desconexión de la alta tensión en vehículos híbridos y eléctricos. El contenido es el siguiente: desconexión y comprobación Toyota Auris Hybrid del 2014, desconexión y comprobación Toyota Yaris Hybrid del 2022, desconexión y comprobación Mercedes A250e del 2023, desconexión y comprobación Kia Niro híbrido del 2018, desconexión y comprobación Opel Corsa E Mokka E del 2020 y desconexión y comprobación del Volkswagen e-Golf 7 del 2019. Para seguir el curso es aconsejable adquirir el libro Vehículos híbridos y eléctricos, manipulación segura para gruistas y desguaces. Lo tienes disponible en la web de Escola Técnica del Vallés y también disponible en Amazon en la colección Manuales Prácticos Autoformativos de Automoción. Te dejo los enlaces en la descripción y al final del vídeo. Antes de iniciar cualquier trabajo en alta tensión, tenemos que comprobar el perfecto estado de todas las herramientas aisladas y aislantes. También hemos de comprobar el estado de los equipos de protección individual y comprobar antes del trabajo la perfecta calibración del miliómetro y del megaómetro. Cuando pulsamos sobre la tecla test, el polímetro tiene que marcar la tensión inyectada por el megaómetro y en el megaómetro la impedancia de entrada del polímetro. En este vídeo explico la desconexión de la alta tensión de un Toyota Auris del 2014. El proceso es consulta de la hoja de rescate, inmovilizar el vehículo, desconectar la batería de 12 voltios, extraer el conector de servicio, comprobar la ausencia de tensión, reconectar la alta tensión y comprobar el funcionamiento. Para desconectar la alta tensión de cualquier vehículo híbrido o eléctrico, lo primero que tenemos que hacer es localizar la hoja de rescate. En esta hoja de rescate podemos ver la ubicación de los componentes principales de alta tensión. En este caso tendremos la batería de 12 voltios situada en el maletero, la batería de alta tensión bajo la banqueta posterior, el desconectador de alta tensión, aunque no aparece en la hoja de rescate, también está al lado de la batería, debajo de la banqueta posterior. Y en el compartimento motor tendremos el conversor inversor, el motor y el generador eléctrico, el compresor del aire acondicionado y la caja de fusibles. En el manual de usuario podemos ver los fusibles que corresponden al sistema híbrido de alta tensión. La primera operación a realizar es inmovilizar el vehículo. Colocaremos el cambio en la posición P. A continuación, accionamos el freno de estacionamiento. Y seguidamente desconectamos el encendido. Comprobaremos que todas las pantallas quedan apagadas, señal de que el vehículo está desconectado. Después es conveniente retirar la llave un mínimo de 5 metros. Continuamos desconectando la batería de 12 voltios. Para esta operación no es necesario utilizar material aislante. Es una batería de 12 voltios como la de cualquier otro vehículo. Aflojaremos la tuerca del terminal y extraeremos el terminal negativo de la batería. Seguimos el proceso y extraeremos el conector de servicio. Para esta operación comprobaremos que los guantes están en perfecto estado, nos colocaremos los guantes aislantes de alta tensión. También tenemos que utilizar una pantalla de protección para evitar posibles daños por chispas y extraemos el conector. Para eso levantamos el seguro, giramos 90 grados y estirando sacamos el conector. Según el fabricante hay que esperar unos 10 minutos
para garantizar la descarga de los condensadores y a continuación aflojar todos los tornillos de la tapa del inversor. Una vez flojos, con una llave de tubo sacaremos todos los tornillos de la tapa del inversor. Ahora ya podemos extraer la tapa del conversor inversor. Aprovechemos para comprobar el estado del conector de la línea piloto, que desconecta la alta tensión cuando quitamos la tapa. Aquí ahora nos quedan al descubierto los terminales de la batería, del MG1 generador y del MG2, el motor eléctrico. Para comprobar la ausencia de tensión, lo primero que tendremos que comprobar son los instrumentos que vamos a utilizar. No nos fiaremos nunca de que el polímetro funciona correctamente. Tendremos que comprobar que realmente marca tensión. Lo podemos hacer en la batería auxiliar o incluso en la red. Una vez nos aseguramos de que el polímetro funciona, nos vamos a los terminales de la batería. Aquí podemos tener más de 200 voltios, por tanto hay que extremar las precauciones y utilizar guantes aislantes para efectuar esta lectura. El polímetro ha de marcar 0 voltios. Ahora hay que certificar el estado sin tensión del vehículo, reparar lo necesario y reconectar el sistema. Para reconectar el sistema, lo primero será colocar el conector de servicio. Con guantes y pantalla protectora colocaremos el conector en su sitio. Le buscamos la posición, lo introducimos, giramos 90 grados y, muy importante, colocamos el seguro y nos aseguramos de que está firmemente sujeto, si no tendremos avería en el sistema híbrido. A continuación conectamos la batería de 12 voltios. Simplemente hay que poner el terminal y con una llave adecuada apretar el tornillo que lo sujeta. Para comprobar que el sistema funciona, daremos al contacto. Apretamos el botón Power y comprobamos que se enciende la pantalla, el indicador Ready, y no indica ninguna avería del sistema híbrido. A partir de aquí ya el vehículo está en condiciones de circular. Veamos el proceso de desconexión de la alta tensión de un Toyota Yaris del 2022. De hecho, es muy similar al que hemos visto del Toyota Auris. La diferencia está en que la batería de baja tensión, la de 12 voltios, está bajo la banqueta posterior en vez de en el maletero, como en el caso del Auris. Y el conector de servicio es más pequeño y no tiene fusible. El proceso de desconexión comienza desconectando el encendido, bien mediante la llave o mediante el botón Power On-Off, y después alejar la llave un mínimo de 5 metros del vehículo. Si no se pudiera desconectar el encendido, procedemos a abrir el capó y sacar el fusible del compartimento motor. Es un fusible de 20 amperios. A continuación desconectamos el negativo de la batería de 12 voltios, que como hemos dicho está bajo la banqueta posterior junto a la batería de alta tensión. Seguidamente desconectamos el conector de servicio de color naranja y después, desconectando los conectores de la batería, comprobaremos que no hay tensión. El conector de servicio se saca igual que en el Auris. En primer lugar, estiramos para liberar el seguro, giramos 90 grados y extraemos el conector. Y para colocarlo, pues es buscarle la posición, introducirlo, apretar, girar 90 grados, poner el seguro y asegurarnos de que está firmemente sujeto.
Bienvenidos a este canal de divulgación de la tecnología del automóvil de Escola Técnica del Vallès. Espero que estéis bien y que la información os sea de utilidad. En este vídeo voy a explicar cómo desconectar y comprobar la ausencia de tensión en un Mercedes A250e híbrido enchufable del 2023. El contenido del vídeo es el siguiente: hoja de rescate, desconexión de la línea piloto y batería de 12 voltios, desconexión de la batería interior, desconexión de la batería de alta tensión y comprobación de la ausencia de tensión. Para desconectar la alta tensión de este modelo, lo primero que haremos será bajar de internet la hoja de rescate del modelo que nos interesa, en este caso Mercedes clase A 250e de después del 2023. Aquí podremos observar la ubicación de componentes. En el compartimento motor tendremos el conversor, motor térmico, motor eléctrico, compresor y equipo de calefacción. También tenemos en el compartimento motor el desconectador de alta tensión. En este modelo disponemos de dos baterías de 12 voltios, una en el compartimento motor y otra en el habitáculo. En la parte trasera tendremos los cargadores de corriente alterna y de corriente continua. Y en la parte inferior, debajo de la banqueta posterior, aproximadamente tendremos la batería de alta tensión, el depósito de combustible y, en caso de que no se pueda abrir el capó, un cable de corte. Para el proceso de desconexión, lo primero que tenemos que hacer es inmovilizar el vehículo. Hemos de pulsar P de la palanca de cambios. El freno de estacionamiento se activa automáticamente. Aquí vemos la posición del interruptor del freno de estacionamiento eléctrico. A continuación pulsaremos el botón Start-Stop hasta que las pantallas se apaguen y retiraremos la llave un mínimo de 5 metros del vehículo. Vamos a ver el método 1 de desconexión del sistema de alta tensión. Abrimos el compartimento motor y tendremos el dispositivo de desconexión. Lo que hacemos con este dispositivo es el corte de la línea piloto. Para abrirlo, primero tiramos del elemento de desbloqueo. Segundo, presionamos hacia abajo para liberar el seguro. Y tercero, sacamos el interruptor. Ahora tendríamos que colocar un candado para evitar la reconexión. En caso de que no se pueda desconectar, porque esté estropeado o bloqueado, cortaremos el cable de alimentación. Veamos el método alternativo si no se puede abrir el capó. Quitamos la cubierta o la tapa 1 y cortamos el cable por la marca 2. A continuación tendremos que desconectar el negativo de las baterías de 12 voltios en el compartimento motor y en el habitáculo. Esperaremos 20 segundos antes de intervenir en el circuito de alta tensión y siempre respetando todas las normas de seguridad para trabajar con vehículos eléctricos e híbridos. La teoría es muy bonita, el papel lo aguanta todo, pero a veces nos podemos encontrar que el conector de servicio, en este caso el desconectador de la línea piloto, esté enganchado y no se puede sacar. Entonces tenemos que hacer palanca con un destornillador para abrirlo. En caso de emergencia cortaríamos los cables directamente. A continuación desconectamos la batería de 12 voltios y en los vehículos que disponen de batería interior, bajo la consola central tendremos una pequeña batería de 12 voltios también. Si no se puede acceder al capó, podemos cortar el cable marcado con la etiqueta para los servicios de emergencia. Aquí tenemos el conector de la batería principal de alta tensión y el conector del cargador. Desde aquí la corriente es dirigida a través de estos cables hacia el conversor inversor. Y desde ahí se reparte hacia el compresor del aire acondicionado y hacia la máquina eléctrica, el motor encargado de mover eléctricamente el vehículo. El
conector de la batería de alta tensión está sujeto con un tornillo que hemos de aflojar con una llave Torx. Lo ideal es utilizar herramientas aislantes, en este caso no teníamos y sí que estamos trabajando con guantes aislantes para aflojar el tornillo y poder extraer el conector de la batería de alta tensión. Bueno, aquí ya tenemos los dos conectores fuera, el de la batería de alta tensión y el del cargador. Podemos apreciar en los dos conectores que disponen, además de los conectores principales, de un conector pequeño para la línea piloto. Y para comprobar, pues tendremos que comprobar la tensión, que en la batería los disyuntores han abierto y la tensión es 0 voltios. No olvides dejar tus comentarios, críticas o sugerencias. Hasta pronto. Hola, en este vídeo os voy a explicar la forma segura de desconectar un vehículo híbrido, concretamente el Kia Niro o Hyundai Ioniq. En primer lugar, hablaremos de los componentes del sistema. A continuación explicaré el funcionamiento básico y para finalizar la consulta de la hoja de rescate y la forma de desconectar la alta tensión. 1. Componentes del sistema. El vehículo se fabrica en una versión híbrido autorrecargable con una autonomía inferior a 40 km en modo eléctrico y esto le otorga la etiqueta Eco de la DGT. También tenemos otro modelo de híbrido enchufable con una autonomía superior a 50 km en modo eléctrico y este tiene la etiqueta 0 de la DGT. La diferencia principal entre los dos modelos es la capacidad de la batería. Los componentes principales del sistema son un motor térmico de 1600 centímetros cúbicos dotado de inyección directa y que entrega una potencia de 105 caballos. Después, un motor eléctrico conectado en paralelo que entrega una potencia de 43,5. La potencia combinada de los dos motores son 141 caballos y un par máximo de 265 Nm. Todo esto combinado con un cambio automático de doble embrague similar a una caja DSG. Apartado 2. Funcionamiento básico del sistema. El motor térmico desplaza el vehículo cuando no hay suficiente energía eléctrica en la batería. El alternador es el encargado de cargar la batería y además asume la función de motor de arranque del térmico. El compresor eléctrico es el encargado de la climatización del vehículo. El conversor inversor es el que se encarga de toda la gestión de la alta tensión y además dispone de una caja de cambios automática de 6 velocidades del tipo similar a la DSG. El motor eléctrico desplaza el vehículo en modo 100% eléctrico, ayuda al motor térmico y carga la batería en desaceleraciones y frenadas. Naturalmente, como en todos los vehículos híbridos y eléctricos, los cables naranjas indican que hay alta tensión en el vehículo. El proceso de carga de la batería se realiza principalmente durante las desaceleraciones y frenadas, en las cuales el motor eléctrico se transforma en generador y mantiene la batería cargada. Naturalmente, en los modelos enchufables, este procedimiento también se puede realizar enchufándolo a un poste de carga.
Apartado 3. Consultar la hoja de rescate y proceso de desconexión de la alta tensión. Las hojas de rescate están a nuestra disposición en las páginas web de los diferentes fabricantes y ofrecen una información importante con respecto a la ubicación de componentes y el proceso de desconexión de la alta tensión de un vehículo híbrido o eléctrico. En este caso, lo primero que tendremos que hacer es desconectar el encendido. Si por cualquier circunstancia no podemos desconectar el encendido, pues procederemos a sacar los fusibles del compartimento motor marcados como IG1 e IG2. A continuación hay que desconectar la batería de 12 voltios. En este caso está situado bajo la banqueta posterior y es de difícil acceso. Por eso el fabricante prevé una zona de desconexión en la parte izquierda del maletero. Ahí retiramos una tapa y tenemos un conector que, soltándolo, desconectamos el negativo de la batería de 12 voltios. La siguiente operación consiste en desconectar la batería de alta tensión. Para acceder al desconectador de batería hay que retirar una tapa situada en la parte inferior derecha de la banqueta posterior y ahí encontramos el desconectador de alta tensión de la batería. Colocándonos unos guantes aislantes hemos de estirar del seguro de color verde, girar 90 grados y sacar el conector de servicio de color naranja. Aquí se ve más claro. Primero liberamos el seguro y después giramos 90 grados el conector para poderlo extraer de su alojamiento. Por seguridad hemos de esperar unos 10 minutos y después, utilizando herramientas aislantes, podemos desconectar el conector del generador, del motor y de la batería de alta tensión. Antes de manipular cualquier elemento de alta tensión hay que verificar que no tenemos tensión entre cualquiera de los terminales y masa y entre los terminales tanto del motor como del generador. Asimismo, comprobaremos que en el terminal de batería hay ausencia de tensión. Para finalizar, hemos de comprobar el aislamiento entre todos los terminales de alta tensión y masa del vehículo. Para eso hemos de utilizar un medidor de aislamiento. El funcionamiento de todo el instrumental de verificación y los procesos, así como las normas de seguridad, están explicadas en vídeos de este canal, como desconexión de un vehículo eléctrico, funcionamiento del miliamperímetro y funcionamiento del megaómetro. No realizar estas pruebas si no se tiene el instrumental y la formación adecuada. Puedes dejar tus comentarios, críticas o sugerencias. Hasta pronto. En este vídeo voy a explicar el proceso de desconexión y la comprobación de ausencia de alta tensión en un Opel Corsa eléctrico. El contenido del vídeo es el siguiente. Primero, herramientas y formación necesaria. Segundo, consulta de la hoja de rescate. Después, desconexión de la línea piloto. A continuación, comprobación de la ausencia de tensión. Y para finalizar, comprobación del aislamiento de todos los componentes de alta tensión. Este vídeo está dedicado a profesionales del sector con conocimientos amplios en electricidad y electrónica del automóvil. Además, se ha de tener instrumental adecuado como voltímetro, miliómetro, megaómetro, herramientas aislantes y material específico de protección. Tienes más información detallada en los vídeos de este canal, cómo desconectar la alta tensión de un coche eléctrico, instrucciones de uso de osciloscopio, megaómetro y miliómetro. Antes de iniciar el trabajo hay que balizar el vehículo e indicar que hay peligro de alta tensión. Si no tienes los conocimientos y el material adecuado,
no realices este trabajo, ya que hay peligro de muerte. En primer lugar, desconectar el encendido. Colocar el cambio en posición P y el freno de estacionamiento. Comprobar que todas las pantallas están apagadas. Hay que separar la llave al menos 5 metros del vehículo y colocarla en un sitio donde solo el técnico de alta tensión tenga acceso. Desconectar el negativo de la batería de 12 voltios. A continuación, liberamos la pestaña de seguridad del conector de la línea piloto y estiramos para abrirlo. Muerte. Vamos a ver cómo comprobar la ausencia de tensión en un Opel Corsa eléctrico. Para tener acceso a los terminales de alta tensión, vamos a desmontar la tapa del inversor. Ojo al desmontar la tapa del inversor, ya que ésta no dispone de desconectador de la línea piloto. Por tanto, podemos tener alta tensión en el circuito. Una vez abierta la tapa, tendremos acceso a los terminales de alta tensión, como por ejemplo la tensión de batería, como la resistencia de la PTC de calefacción y la línea del compresor de alta tensión. Para comprobar la ausencia de tensión es obligatorio utilizar gafas y guantes. Para comprobar la línea de alta tensión de la batería, simplemente conectamos un voltímetro entre los terminales positivo y negativo de la batería y naturalmente tiene que marcar 0. Exactamente igual para comprobar la ausencia de tensión de las resistencias de calefacción PTC entre positivo y negativo de las resistencias y la tensión 0. Y para finalizar comprobaremos la ausencia de tensión en el compresor de aire acondicionado y exactamente igual. De esta manera certificamos que no hay tensión en el circuito de alta. Para comprobar el aislamiento del positivo de la batería de alta tensión, conectamos el megaómetro entre positivo y masa. Pulsamos la tecla test y en menos de un minuto ha de ir a infinito. Para comprobar el aislamiento de negativo, conectamos entre negativo y masa. Inyectamos 500 voltios con el megaómetro y en menos de un minuto la resistencia ha de ir a infinito. Para comprobar el aislamiento de la línea PTC, primero comprobamos el positivo, entre positivo y masa, inyectamos 500 voltios y, como siempre, en menos de un minuto ha de dar infinito. Para comprobar el aislamiento de la línea negativa de las resistencias PTC, conectamos y lo mismo. En menos de un minuto la resistencia ha de ir a infinito. Para comprobar la línea de positivo del compresor de aire acondicionado, conectamos entre positivo y masa, inyectamos 500 voltios y en menos de un minuto, como siempre, a infinito. Para finalizar las pruebas de aislamiento entre negativo del compresor y masa, inyectamos 500 voltios y en menos de un minuto la resistencia ha de ir a infinito. Para comprobar las trenzas de masa, conectamos el miliómetro entre la carrocería y el cuerpo del conversor y tenemos que apreciar una resistencia inferior a 100 miliohmios. Para volver a conectar la línea piloto, tendremos que liberar la pestaña lateral de seguridad y empujar sobre el interruptor hasta el fondo. Bien, para desconectar la alta tensión de este modelo, concretamente un Volkswagen e-Golf del 2019, lo que haremos como siempre es localizar la hoja de rescate. En la hoja de rescate podemos ver la ubicación de todos los componentes de alta tensión. En este modelo concreto pues tendremos el motor y la transmisión eléctrica, el compresor, aunque no se ve demasiado en esta imagen, debajo del cargador. Después tendremos el conversor inversor, el cargador de a bordo, la resistencia PTC de calefacción, el desconectador de la línea piloto, que a través de baja tensión podemos desconectar la alta tensión del vehículo,
la batería de 12 voltios, situada también en el compartimento motor, y la unidad de control de motor. También en los bajos del vehículo tendremos la batería de alta tensión. En este modelo tiene una tensión nominal de 323 voltios y una capacidad de 21,3 kilovatios. Si por cualquier circunstancia no se puede desconectar el encendido, podemos sacar el fusible situado en la caja de fusibles del compartimento habitáculo y está indicado con una banderita para los servicios de emergencia. A continuación, lo que tenemos que hacer es inmovilizar el vehículo, colocar el cambio en la posición P y accionar el freno de estacionamiento. Y seguidamente desconectar el encendido. En función de si es llave convencional o botón Start Stop, actuaremos hasta que se apaguen todas las pantallas y el cuadro de instrumentos. Si no se puede desconectar el encendido, podemos sacar el fusible que tenemos en la caja de fusibles del habitáculo. Está marcado con una banderita para los servicios de emergencia. Una vez sacado este fusible y transcurridos 20 segundos, se desactivará el sistema de alto voltaje y los sistemas de seguridad pasiva, de airbag y pretensores de cinturón. En este caso, el fabricante indica 20 segundos. Si el fabricante no nos indica tiempo, lo ideal es esperar siempre 10 minutos. A continuación, abriremos el conector de la línea piloto. Está situado en el compartimento motor y es un conector de baja tensión que desconecta la alta tensión del vehículo. La siguiente operación será desconectar la batería auxiliar. La batería de 12 voltios tenemos que desconectar el negativo y colocarlo de forma que no pueda tocar el borne. Antes de manipular cualquier elemento de alta tensión, tenemos que comprobar que los equipos de protección individual, guantes aislantes y pantalla de protección ocular se encuentran en perfecto estado. También tendremos que comprobar que las herramientas a utilizar están perfectas. No olvidemos que la alta tensión mata. Y para finalizar el trabajo comprobaremos que realmente no hay tensión en los terminales de la batería. Utilizando un polímetro de categoría 3 como mínimo, nos tiene que indicar una tensión próxima a los 0 voltios. Bienvenidos a este canal de divulgación de la tecnología del automóvil de Escola Técnica del Vallès. Espero que estéis bien y que la información os sea de utilidad. En este vídeo voy a explicar las comprobaciones eléctricas en el Volkswagen e-Golf del 2019. Empezaremos por desconectar la batería de alta tensión, comprobar las herramientas y EPIs, desmontar la tapa y conectores, comprobar la ausencia de tensión, comprobar el aislamiento, comprobar la resistencia entre fase y conectar y borrar averías. Para desconectar la alta tensión, lo primero que tendremos que hacer es bajar la hoja de rescate. Aquí podremos ver todos los componentes de alta tensión. En el compartimento motor tendremos el motor eléctrico y la transmisión. Tendremos el compresor de aire acondicionado no visible. Tendremos el cargador, el conversor inversor, la batería de 12 voltios, el desconectador de la línea piloto, las resistencias PTC de calefacción y la unidad de control del motor. En los bajos del vehículo tendremos la batería de alta tensión. Y si no tenemos acceso al compartimento motor, en la caja de fusibles del habitáculo tendremos un fusible de desconexión de alta tensión indicado con una banderita para los servicios de emergencia. Antes de iniciar cualquier trabajo en alta tensión, tenemos que comprobar el perfecto estado de todas las herramientas aisladas y aislantes. También hemos de comprobar el estado de los equipos de protección individual y comprobar antes del trabajo la perfecta calibración del miliómetro y del megaómetro. Cuando pulsamos sobre la tecla TEST, el polímetro tiene que marcar la tensión inyectada por el megaómetro y en el megaómetro la impedancia de entrada del polímetro. La primera operación será desconectar el encendido. Giramos la llave,
y comprobamos que las pantallas se apagan. En el cuadro de instrumentos nos indica que tenemos el capó y el maletero abierto. Ahora tendremos que retirar la llave y colocarla en un lugar seguro a una distancia mínima de 5 metros, sobre todo en los modelos de arranque sin llave. Como hemos dicho, comprobar que todas las pantallas están apagadas. La primera operación será desconectar el negativo de la batería. Desmontamos el tornillo, retiramos el terminal y lo colocamos de forma que no pueda tocar con el borne. A continuación abrimos el conector de la línea piloto. Hay que sacar el seguro, tirar hacia abajo y sacar el conector. Ahora es aconsejable colocar un candado. Si no se puede abrir el capó, hay que retirar el fusible marcado con una etiqueta para los servicios de emergencia. En el compartimento motor tendremos las resistencias PTC de calefacción, el cargador de a bordo, el conversor inversor, el desconectador de la línea piloto, la batería de 12 voltios, la unidad de control del motor y la caja de fusibles, el motor eléctrico y su sistema de transmisión y, no muy visible, el compresor del aire acondicionado. Antes de iniciar el trabajo es obligatorio comprobar los guantes aislantes. Los inflamos y comprobamos que no tienen ningún poro. También es aconsejable, para proteger los guantes aislantes, ponerse encima unos guantes normales de trabajo. De esta manera, al utilizar las herramientas, no dañaremos los guantes aislantes. Es aconsejable utilizar guantes de categoría 0 o superior, que aguantan hasta 1000 voltios de tensión alterna y hasta 1500 voltios de tensión continua. Para poder desmontar la tapa, primero es necesario sacar el conector del compresor. Liberamos el seguro, empujamos sobre la parte naranja, después empujamos sobre la parte negra y sale. Utilizando herramientas aislantes, guantes y pantalla de protección, hemos de aflojar todos los tornillos de la tapa. Una vez sacados todos los tornillos, podremos sacar la tapa y tendremos acceso a los terminales de alta tensión. Una vez sacada la tapa registro, podemos acceder a los terminales de batería, del compresor y del motor eléctrico. Para comprobar la ausencia de alta tensión continua, en primer lugar comprobamos que el polímetro funciona midiendo, por ejemplo, la tensión de batería. Después vamos a los terminales de alta tensión y el polímetro ha de marcar 0 voltios. No es necesario, pero podemos repetir esta prueba en los terminales del compresor y de la resistencia de calefacción. Para comprobar la ausencia de alta tensión en alterna, primero comprobamos que hay tensión y después conectamos un polímetro y en este nos ha de marcar la tensión de red. Una vez nos hemos asegurado de que el polímetro funciona, comprobamos las 3 fases del motor. 0 voltios en la primera fase, cambiamos tensión en la segunda fase, también 0 voltios, y para finalizar, tensión en la tercera fase y también nos ha de indicar exactamente lo mismo, 0 voltios. A partir de ahora podemos certificar el estado sin tensión del vehículo. Iniciamos las pruebas de aislamiento empezando por el negativo de la batería. Conectamos entre negativo y masa, inyectamos 500 voltios y el megaómetro nos tiene que ir en menos de un minuto a lectura infinito. Repetimos la prueba en el positivo de batería, conectamos entre positivo y masa, inyectamos 500 voltios y en menos de un minuto la resistencia ha de ir a infinito.
En el negativo del compresor hacemos la misma prueba de aislamiento y los valores han de ser idénticos. En menos de un minuto la resistencia ha de ir a infinito. Repetimos la prueba en el positivo del compresor y, como siempre, en el megahómetro nos tiene que indicar infinito. También es muy importante comprobar el aislamiento entre fases del motor. La prueba es repetitiva, pero la tenemos que hacer en todas las fases. Conectando el megahómetro entre la siguiente fase y masa, inyectando 500 voltios, la resistencia, como siempre, ha de ir a infinito. En la tercera fase exactamente igual, las pruebas son repetitivas, pero hay que asegurarse de que en ningún punto hay derivación a masa. Para finalizar las comprobaciones vamos a mirar la resistencia entre fases del motor. En primer lugar ajustamos el miliómetro a 0 y después comprobamos una de las fases. En este caso la resistencia marcada es de 11 miliohmios. Cambiamos a la siguiente fase y prácticamente nos ha de indicar la misma lectura, en este caso también 11 miliohmios. Y finalizamos en la tercera fase. Recordemos que en motores nuevos la diferencia ha de ser menor de un 1% y en motores usados menor de un 3%. Una vez apretados los tornillos de la tapa, colocamos el conector del compresor, ya que lleva un sistema de seguridad que impide su colocación con la tapa abierta. Colocamos el seguro y comprobamos que está correcto. Para introducir el conector de la línea piloto hay que liberar la pestaña con un destornillador, introducir y colocar el seguro. Finalizamos el trabajo conectando la batería de 12 voltios. Es muy posible que al desconectar la batería y la alta tensión se hayan memorizado averías, por tanto tendremos que entrar con máquina de diagnóstico, consultar y borrar las averías memorizadas. No olvides dejar tus comentarios, críticas o sugerencias. Hasta pronto. Es el momento de probar tus conocimientos. Estudia el apartado de información hoja de rescate del libro Vehículos híbridos y eléctricos, manipulación segura para gruistas y desguaces, además de consultar los vídeos. Recuerda que el libro lo tienes disponible en la web de Escola Técnica del Vallés con un 20% de descuento respecto a los precios de Amazon. También lo tienes disponible en Amazon en la colección Manuales Prácticos Autoformativos de Automoción. Y después contesta el siguiente cuestionario de autoevaluación. Aquí tienes el enlace, el código QR. Además te dejo los enlaces en la descripción y al final del vídeo.